He leído de predicación que los hermanos que vienen por la tarde son los que más merecen un buen mensaje. No sé si eso es cierto o no, pero yo doy gracias al Señor que siempre que la palabra de Dios es predicada para los que están ahí presentes, para cada uno de nosotros, y por supuesto el mensaje más fuerte es para el mismo predicador, porque como decimos hay un dedo que señala para ahí, pero hay tres que me señalan a mí, así que el mensaje más fuerte es para mí mismo. Por otro lado, sé que necesitamos escuchar la palabra del Señor, y en los tiempos en que estamos viviendo hay mucha confusión. Por eso debemos volver a la autoridad de las Sagradas Escrituras para saber lo que la Biblia dice y seguir los preceptos de la Biblia. Hemos estado estudiando por varios domingos a través de PowerPoint y varias imágenes el tema de la modestia, de los principios. Y creo que es algo bueno y necesario. Pero no debemos nunca olvidar que el verdadero cambio en la vida de una persona empieza en el corazón, no en los exteriores y en el exteriorismo. Y para el creyente, los temas que hablamos de la modestia creo que es importante porque deben ser parte del fruto que demos en la vida cristiana. Pero de nada sirve tener vestidos limpios si no hay vestiduras de justicia en nuestra vida, si no hay una conversión verdadera. Y en esta tarde el Señor estaba poniendo cargas en diferentes cosas que después compartiré con vosotros, pero vamos a cambiar por un momento el tema de los estudios que estamos dando y hablar sobre el corazón. Recordad que en una de las presentaciones que hicimos de la modestia hablamos de la importancia del corazón. Y vamos a ver en algunos domingos, según el Señor nos guíe, lo que la Biblia dice sobre el corazón, la conciencia, en Romanos 13, lo veremos Dios mediante el domingo por la mañana, y en esta tarde sobre el cambio de la conversión y la conversión verdadera. Y deseo que pueda ser de bendición también para cada uno de vosotros. Vamos a orar antes de continuar adelante. Padre, te doy gracias una vez más por estar aquí, por lo que está significando este día. Y ahora al compartir con mis hermanos tu palabra, te pido, Señor, que guíes mis pensamientos, Señor, que tú uses, Padre, lo que primeramente has usado en mi propio corazón, en mi propia vida, para ver las necesidades tan importantes que hay. Te ruego, Señor, que dirijas los pensamientos y que tu palabra sea predicada con poder de lo alto, con denuedo, para tu honor y para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tengo apuntado en mis notas el nombre de un libro que se titula No hay otro evangelio, escrito por el predicador inglés Charles Spurgeon. Leí ese libro, que es bastante voluminoso, con unos 12 años. Alguien me lo regaló y empecé a devorar el libro No hay otro evangelio de Spurgeon. El impacto de ese libro fue tan grande en mi vida que desde esa edad en adelante creo que Spurgeon y yo nos convertimos en buenos amigos. Aunque nunca le conocí, cuando esté en el cielo espero poder verle. Tal vez él esté tan cerca del Señor y yo tan lejos que me cueste verle. Pero a la vez me encantará conocer a este gran predicador inglés, Charles Spurgeon. En el libro No hay otro evangelio se muestra realmente lo que la Biblia enseña sobre la salvación del alma y sobre el evangelio del Señor Jesucristo. Yo sé que a lo largo de los años han habido muchas batallas, algunas de ellas totalmente innecesarias, entre lo que llamamos la doctrina calvinista y la doctrina arminiana. Y hablando con algunos de vosotros, os hemos compartido muchas veces nuestra postura, y a veces sorprende cuando digo, yo no soy calvinista, y luego añado, yo no soy arminiano. Entonces, ¿qué eres? Nuestro deseo es decir lo que la Biblia dice antes que Calvino o Arminio llegaran a la vida misma. Ver lo que Pablo decía y seguir sus preceptos. Calvino dijo grandes verdades. Creo realmente que fue un hombre que estudió las Escrituras, que habló con profundidad de esas doctrinas tan importantes en cuanto a la justificación por la gracia y la salvación. Pero antes que Calvino, ya lo había dicho Pablo. Y también debemos decir que no todo lo que dijo Calvino fue correcto. Calvino escribió su constitución, sus estatutos, cuando apenas hacía 3 años que se había convertido, a la edad de 23, 24 años. Era un joven cuando escribió ese libro,
Y puedes ver en la lectura que le faltaba aún madurez espiritual. Pero el calibre de ese hombre era tremendo, era tremendo. También es cierto que aquellos que son bautistas van a decir, nosotros no somos protestantes. Porque es verdad que los protestantes persiguieron a los bautistas, los echaban a los ríos con la excusa de que fueran bautizados, les ataban una piedra a los pies y los echaban para que se ahogaran. Eso es lo que hacían los protestantes con los bautistas. Y fue de muy mal gusto hacer eso. Pero a la vez también debemos decir que aportó algo muy importante, tanto la reforma protestante como los hermanos reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, hermanos que habían luchado por grandes verdades como los husitas de John Huss, y también aquellos hermanos amados que a veces llamamos albigenses y conocemos también como cátaros. Eran un remanente bíblico, por así decirlo, que enseñaron grandes verdades. Pero en el siglo XX y XXI apareció una lucha muy grande entre las iglesias. Una lucha que, leyendo algunos de los libros que se han escrito, me doy cuenta que ambas posturas estaban totalmente fuera de lugar. La lucha se llamó en inglés The Lordship Salvation, la salvación mediante el señorío de Cristo. Y venía a decir esto, que una persona no es salva a menos que acepte a Cristo como Señor. Otros, sin embargo, decían, no hace falta aceptarlo como Señor, simplemente hay que aceptarlo. Leyendo la lucha y la pugna me daba cuenta que según las Escrituras, cuando aceptas a Cristo, aceptas todo el paquete. Aunque no seas consciente de ello, Él es Señor. Y aunque no seas consciente de ello, tienes realmente que aceptar todo lo que la Biblia dice para una conversión genuina. Y hablando de conversión genuina, el conflicto ha dado más pie y ha dado más pugna todavía en dos doctrinas. En inglés una se llama free grace, gracia gratuita. La otra se llama gracia soberana. Y ambas posturas se han polarizado al punto que se han peleado entre ellos. La gracia gratuita dice que no hace falta nada más que confiar y confesar a Jesús como Salvador. Y ya está, es gratuita. El problema muchas veces de la gracia gratuita es que caen en lo que llamamos la antinomia. Es decir, cualquier cosa vale. No hay reglas, no hay leyes, no importa cómo vivas. Si confiesas que Jesús es tu Señor, que es tu Salvador, perdonadme, entonces ya eres salvo. Tenemos que pensar realmente si la Biblia dice eso. Porque la Biblia enseña, como vamos a ver hoy, que si eres creyente, debe haber fruto en tu vida. Y hermanos, yo creo francamente que esto es una de las cosas que debemos mantener y defender. La realidad que en la vida del creyente ha de haber fruto. Porque la Biblia lo dice. Estamos mirando en el Instituto Bíblico, estudiando Primera de Juan. Creo que el hermano Kevin ha desarrollado bastante bien el libro y el estudio. Pero vemos en ese libro el principio bíblico sobre el fruto en la vida del creyente. Lo vemos también en Romanos, capítulos 7, 6, 7 y 8. Vemos que el creyente tiene que tener fruto. Por otro lado también, al lado diferente de la gracia gratuita, está la gracia soberana, donde parece que el hombre no tiene responsabilidad alguna, donde deja al hombre ante la soberanía de Dios sin ningún tipo de responsabilidad, ni voluntad, ni decisión. La Biblia es clara en esto. Hay versículos que nos hablan muy claramente de la responsabilidad que el hombre tiene. Y la responsabilidad y la voluntad del hombre es fuerte. Dice en Romanos, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La Biblia nos dice, como el Señor Jesús repitió esas palabras, no queréis venir a mí para tener vida. Mi amigo Charles Spurgeon habló de este versículo y manifestaba con claridad la voluntad del hombre que no quiere venir a Cristo, el único que puede darle la vida. Mi postura a lo largo de los años ha sido buscar el centro de ambas verdades. Porque igual que una moneda tiene dos caras, y si no tiene dos caras no tiene valor, es falsa,
Las doctrinas de la salvación tienen dos caras. Y no es que haya contradicción alguna en ellas. No es que haya bipolarización en absoluto. Pero creo que muchas cosas que Dios nos da en su palabra mantienen ese perfecto equilibrio de verdad entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, entre la elección por gracia soberana y la necesidad de que el hombre evolutivamente tome una decisión. La Biblia muestra también esa unión cuando Dios dio la palabra de Dios y la reveló, y las Escrituras fueron inspiradas divinamente, y a la vez Dios tomó a hombres, a siervos fieles que fueron llevados por el Espíritu Santo y nos dieron las Escrituras, y no los usó como robots. Eso también es parte de esa aparente contradicción, de esas doctrinas tan difíciles de entender. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, que es santo, habitar en este templo que somos nosotros, que somos pecadores? La palabra que algunos han usado para intentar explicar estas verdades es la palabra paradoja. Pero esa palabra parece que a veces en castellano dice contradicción. Hay contradicción en la Biblia. Y no lo hay. No lo hay. El término paradoja viene de Lucas capítulo 5, cuando los fariseos contemplaron lo que el Señor Jesucristo estaba viendo. Y cuando leemos ahí, dicen que los fariseos se decían al uno al otro: hoy hemos visto cosas asombrosas, cosas maravillosas. La palabra en el original griego, que la Biblia en inglés traduce como wonderful things, cosas maravillosas, es la palabra paradoxos. Cosas que van más allá de nuestro propio sentido. Así es la salvación del hombre. Va más allá del sentido humano, más allá de la comprensión humana, más allá de lo que podamos entender. Pero no por eso deja de ser real, deja de ser verdadero. Pero en nuestros días se está predicando un evangelio sin estas verdades. Y es muy fácil darnos cuenta cómo las iglesias se están llenando no de personas convertidas, sino de personas convencidas, simpatizantes con el estilo de vida evangélico, porque al fin y al cabo no requiere mucho compromiso, ni tampoco dejar muchas cosas, solamente determina una decisión. Seguro habéis visto en televisión o por internet o en iglesias mismo como el predicador invita a la congregación a tomar una decisión. Levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo. Y hacen 15 minutos de predicación y media hora de invitación. Para, movidos por el fondo del piano y la música sensual y el sentimentalismo del momento, que las personas digan: sí, yo acepto a Cristo. Pero no hay en ellos un verdadero entendimiento de la salvación, ni un verdadero entendimiento del arrepentimiento, de la conversión, de la identificación con Cristo. Lo único que han tenido es un momento de decisión. Esto es triste porque en nuestras propias iglesias ha pasado, y no estoy ahora hablando de lo que pasa ahí fuera, por no muy en Estados Unidos o en Honolulu. En nuestras iglesias se ha enfatizado tanto el hecho de tomar una decisión, de aceptar a Cristo, en los campamentos, en las convenciones de iglesias, en las reuniones de iglesias, que se ha olvidado la doctrina esencial de la justificación por gracia. Y es por eso también que las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la reforma, en muchas de las iglesias están cada vez tomando más fuerza. Y simplemente es una respuesta natural de la misma iglesia, de los mismos hermanos, que están cansados de un cristianismo superficial. Y están cansados de un cristianismo de decisión. Y están cansados de un evangelismo donde parece que lo que hay que hacer en las iglesias es salir a ganar almas. Hay que ir a evangelizar, hay que ir a evangelizar. Y está muy bien evangelizar, no digo que no se haga. Lo que sí digo, el único ganador de almas es Jesucristo. Él es el que pagó el precio con su sangre para las almas. Él es el ganador de almas. Nosotros solamente somos heraldos del Rey. Somos una voz que predica las verdades de la Biblia. Por eso me asusto cuando oigo de que hay tantos convertidos, han convertido 8, 9, 10.
Hay una iglesia que conozco que siempre se convierte en 300, cada año se convierte en 300. Hace años que conozco esa iglesia y continúan siendo 300, aunque cada año se convierte en 300, no sé cómo lo hacen. Queda muy bien cuando las cartas de oración dices a las iglesias que te sostienen en Estados Unidos, ¿sabes? Este año hemos bautizado a 8 de golpe. Queda muy bien. El Señor sabe si esos 8 son realmente salvos, no lo dudo, simplemente digo el Señor sabe. Porque la realidad es que muchas veces lo que estamos haciendo es buscando números en vez de buscar conversiones reales. Y yo sé que es difícil determinar quién es salvo y quién no. Pero la Biblia nos da pautas. Ahora sí, abramos la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 2, y versículo 37 al 38. Este pasaje es el inicio de la iglesia nuevo testamentaria. En el capítulo 2 de Hechos, los que tenemos la postura doctrinal que en nuestra iglesia establecemos, creemos que Hechos 2 indica el inicio de la iglesia nuevo testamentaria, aunque empezó ya con el Señor Jesucristo. Él habló de su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. En ese momento Jesús ya estaba hablando de la iglesia, pero va a ser en Hechos capítulo 2 cuando vamos a tener la inauguración oficial de la iglesia de Jesucristo. El versículo número 37, después de que han escuchado un gran mensaje, las personas que ahí estaban congregadas, dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos escuchado el mensaje, hemos oído de Jesús, hemos oído que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Hemos oído que nosotros somos los culpables de su muerte, que nuestros pecados lo crucificaron, que nosotros rechazamos al autor y consumador de la vida. Varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, participaban en el pan, en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Ahora, hermanos, este pasaje, solamente ya este pasaje, nos da las claves para entender una conversión verdadera. No hace falta ir a Primera de Juan para ver lo que se requiere del creyente. No hace falta ir tan siquiera a Romanos. Ya aquí en el inicio de la iglesia, la palabra de Dios nos muestra las pautas de una conversión verdadera. Y debemos predicar de esto hoy, porque estamos viendo que mucho del evangelismo es en realidad venta al por mayor, venta a puerta. Estamos vendiendo el evangelio como si vendiéramos enciclopedias, en una decisión, y olvidando que el glorioso evangelio, la locura de la predicación y la obra de regeneración y justificación por la gracia es una obra de Dios. No es una obra del hombre. Es la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones para transformar las vidas. Y la primera paso de esa obra, y aquí nos lo dice, el primer punto es una convicción del pecado. Para que haya una regeneración genuina, una conversión genuina, la primera marca debe ser
me arrepiento de mi pecado. He pecado contra Dios. He roto su ley. Yo soy culpable de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Es fácil tomar una decisión por Cristo cuando eso nos da la felicidad. Ven, acepta a Jesús, serás feliz, no tendrás problemas. Ven, acepta a Jesús, porque según nos dicen los de la teología de la prosperidad, vas a ser rico. ¿Quién no quiere ser rico? Hasta yo quiero serlo. Todos queremos ser ricos. Ven, no vas a tener enfermedades, porque si tienes enfermedades es que tienes pecado. Así que ven, yo te pongo la mano encima y te curo. ¿Quién no quiere estar sano? Hemos estado predicando y escuchando un evangelismo de comodidad en vez de un evangelismo de arrepentimiento. El Salmo 51 nos muestra un verdadero arrepentimiento. Y hermanos, yo quiero preguntarme a mí mismo, ¿cuánto arrepentimiento hay en mi corazón? Cuando peco contra el Señor, ¿habéis sentido alguna vez el peso del pecado en vuestras vidas? Yo espero que sí. Si sois salvos, lo habéis sentido. Cuando os dais cuenta que el pecado vuestro es tan grande que habéis roto la ley del Señor y necesitáis acercaros a Él. Sin embargo, se está dejando de predicar el arrepentimiento, la convicción de que debemos confesar nuestros pecados, porque la Biblia lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hermanos, confesemos nuestros pecados. No nos quedemos con la segunda parte del versículo, Él es fiel y justo para perdonar. Confesemos que somos pecadores. A Pedro le preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Ahí empieza el primer paso. El arrepentimiento es un cambio total de la mente. La palabra metanoia quiere decir cambio de la mente. Es un cambio de dirección. Es decir, un alejamiento del pecado hacia Dios. He escuchado el testimonio de actores de cine, de deportistas, de personas famosas que dicen, he aceptado a Jesús, pero no hay cambio en sus vidas. Continúan viviendo en la inmundicia de sus pecados, en sus estilos de vida. No hay conversión genuina porque no hay arrepentimiento genuino. El Señor conoce los corazones. Y antes de seguir adelante debo dejar esto bien marcado, bien claro. Solo Dios conoce los corazones. Yo puedo engañaros a vosotros, vosotros me podéis engañar a mí, no podemos engañar a Dios. Dios conoce los corazones. Y le toca al Señor determinar quién es salvo y quién no es salvo. Pero creo que la Biblia, como estamos viendo, nos da patrones para que discernamos fruto. Porque un peral da peras. Un manzano da manzanas. Y una higuera da higos. Y cuando el Señor Jesús fue a la higuera y no encontró higos, la maldijo. Porque no había fruto. Y cuando habla del pámpano y de la vid, la Biblia habla claramente que el que está en Cristo, éste lleva fruto y dice mucho fruto. Y todo empieza con el arrepentimiento. Si no hay vergüenza, no hay conversión. Si no hay realmente un dolor genuino por mis pecados, no existe una dependencia en Cristo. El punto del arrepentimiento es cuando el Espíritu de Dios nos lleva a una convicción total y absoluta que no puedo hacer nada a mí mismo para ser salvo. Solamente Cristo puede salvarme. Y hermanos, esto no es una doctrina calvinista. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Y yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos más sentimientos otros que otros, más tranquilos. Y dice, Señor, me arrepiento, he pecado contra ti. Y otros, Señor, empiezan a llorar como desesperados. Cada uno es diferente. Pero debe haber arrepentimiento. La segunda cosa es un entendimiento de las Escrituras. ¿Habéis notado lo que dice Pedro? Arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. Cuando escucharon esto, los que recibieron el versículo 41, su palabra, fueron bautizados. ¿Habéis notado eso? Y después del versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Escucharon la palabra,
La creyeron, la aceptaron y la obedecieron, se bautizaron. No hay duda alguna que el entendimiento de las Escrituras es una evidencia que hemos pasado de muerte a vida. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una de las claves del hombre natural, el hombre inconverso, es que las cosas de Dios le son locura, no puede entenderlas. Muchas veces abren la Biblia y dicen, es que no entiendo nada, no entiendo este libro, es que no aman el libro. Pero aquellos que por la gracia de Dios han sido iluminados por el Espíritu Santo, entienden el mensaje, lo creen y lo aplican. La aplicación es importante. Por eso cuando conocemos a alguien que dice y profesa ser creyente, debemos hacerle la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquel eunuco dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y les pusieron las Escrituras y entonces vio agua y dijo, ¿qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. Hubo fruto, hubo conversión, porque hubo arrepentimiento, entendimiento de las Escrituras. ¿Y cuál es el otro fruto? El siguiente fruto que vemos aquí en este versículo que hemos leído, en el versículo 42, que perseveraban en la doctrina, dice que perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. La tercera prueba de la conversión genuina es la común unión. Podemos llamarle comunión también, porque hay algo que nos une al cuerpo de Cristo. Hay algo que nos une a los hermanos. Y cuando uno es salvo y el Señor lo regenera, tiene ganas de estar con los hermanos, de participar de las mismas cargas, de los mismos dolores, de los mismos gozos. La común unión es esa unión que nos une en Cristo. Personas de diferentes culturas, diferentes lenguas. Algunos son del Barça, otros son del Madrid, ¿está bien? Estamos todos unidos en Cristo. Y como dice ahí, en el cielo, de toda lengua y nación, de diferentes lugares, bosquejos y situaciones, llegaremos al cielo por la gracia de Dios. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La Biblia es muy clara, hermanos. Si no hay amor hacia los hermanos, algo falla. Si no hay un deseo de entender las Escrituras, de amar el libro de Dios, algo falla. Si no hay arrepentimiento, algo falla. Puedes ser bautizado y lo único que conseguirás es un baño. Y nada más. Y espero que sea un baño limpio, pero no salvará tu alma. En cuarto lugar, es la oración. Hemos leído cómo participaban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el pan, en las oraciones. Versículo 42. Y tal vez una de las cosas más asombrosas es la oración. Es un milagro que muchas veces no pensamos y tenemos muy en poco. Estamos tan acostumbrados a orar por la comida, ¿verdad? Señor, bendice los alimentos. Amén. ¿Sabes qué quiere decir la oración? Que entramos a la misma presencia de Dios a pesar de quienes somos. A pesar de ser pecadores, limpios por la sangre del Cordero, pero criaturas caídas de todas maneras. Y tenemos libre entrada hasta el trono de la gracia para alcanzar socorro. Pedir a Dios. Cuando oramos decimos, Padre. En Gálatas 4:6 dice, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea para papacito, papi. Es una palabra cariñosa que los niños hebreos usaban para referirse a sus papás. Nosotros tenemos el privilegio de llamar así Padre a Dios. Una de las características de la conversión es que oramos. Deseamos estar con los hermanos, deseamos la comunión, entendemos las Escrituras, pero sobre todo oramos, alabamos a Dios, buscamos su rostro continuamente, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama por ti mi alma. Si no hay ese hambre de Dios, es probable que nunca haya habido una conversión genuina.
si no hay ese deseo de comunión con Dios, es que algo falla. Esos son frutos de una conversión verdadera. Y una oración no es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, amén. El Ave María, ¿lo recordáis? Yo ya lo he olvidado. Cuando era pequeño me lo sabía también. Eso no son oraciones, hermanos. Eso es poesía repetida 1000 veces que no sirve de nada. La oración es cuando uno entra al trono de gracia, reconociendo lo que es, reconociendo la obra salvadora de Jesucristo y pidiendo a Dios que le ayude. Pero también es un deseo de tener comunión con Él. Simplemente oramos no para pedir, demasiado pedimos a Dios. Vayamos más a agradecerle por lo que Él es y lo que Él ha hecho. En quinto lugar, y esto es vital, una conversión verdadera muestra un corazón nuevo. La Biblia dice que con sencillez de corazón, algunas traducciones lo han traducido como sinceridad del corazón. El cambio que ha habido en mi corazón de un corazón de piedra, un corazón perverso y engañoso, un corazón depravado, un corazón malvado, ahora en Cristo es un corazón puro, limpio, santo, un corazón de carne. La gente que realmente ha sido convertida ha sido hecha una nueva criatura en Cristo. Tenemos ahora una mente para conocerle, un corazón para amarle, una voluntad para obedecerle. Nada de eso había antes en nosotros. En Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, dice la Biblia: les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Hermanos, el corazón es la clave de la verdadera conversión. Si hay un corazón perverso y engañoso, un corazón de piedra, esa persona no ha sido salva. Si una persona no entiende las cosas de Dios, esa persona no ha sido salva. En Lucas 12 nos dice: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? El corazón habla del amor, de lo que amo, de lo que deseo, de lo que anhelo, pero también de mis actitudes, de mis maneras, de mi carácter. ¿Cómo un hombre que se dice ser creyente puede tener un corazón perverso, retorcido? No puede. El cambio de corazón muchas veces cambia hasta la personalidad del alma. ¿Verdad que sí? Un nuevo corazón incluye una actitud de reverencia hacia el Señor, de respeto para con Dios. Por eso es que no estoy a favor de este cristianismo barato, que el púlpito se convierte en una farándula de circo, donde lo que estamos viendo es puro show, donde las personas son atraídas a escuchar la música que se escucha en el mundo, como el rock, donde la gente sube al púlpito igual que viste la gente del mundo, donde uno puede ser desde un heavy metal a un rockabilly y decir: mi corazón ama a Jesús, I love Jesus, aleluya. Eso no es una verdadera convicción, una verdadera conversión, un verdadero cambio. Eso simplemente es mezclar el mundo con Jesús, ponerlo todo en una salsa de pimienta y decir: soy cristiano. Sí, eres cristiano tal vez, pero no eres de Cristo. Una clave de la conversión verdadera es el testimonio del Espíritu Santo. En número 6. En Hechos capítulo 2, 41 al 47, nos describe personas que al principio de su experiencia cristiana tenían una seguridad, sabían en quién había creído. Tiene 2 palabras: alegría, sencillez, alababan. Versículo 44, perdonadme, el 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Había un testimonio del Espíritu. En Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay duda alguna que la evidencia de nuestra conversión es el sello del Espíritu Santo.
Si alguno no tiene ese sello, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, sí, la Biblia nos dice cómo podemos identificar a aquellos que son salvos y a aquellos que no. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. El sello muestra la identidad y la posesión. ¿Te habéis visto alguna de esas vacas con un sello en su espalda? Muestra a qué ganadero pertenece, ¿verdad que sí? Hay un sello en nuestras vidas, hermanos, el sello del Espíritu Santo. Un sello que debe estar claro en nosotros. Y si no lo está, entonces algo pasa. ¿Puede haber dudas de todas estas cosas en el corazón del verdadero creyente? Puede haberlas, y tanto que sí. Y muchas veces, y aquí no vemos lo que pasa, pero muchas veces cuando nos convertimos, somos como ese primer amor. Genuino, fresco, parece que la vida, incluso el día es más bonito, hay gozo, hay victoria, pero van pasando los años y al final terminamos como un matrimonio que hace 80 años que se han casado y han perdido todas las chispas, ¿no? Fríos con las cosas del Señor. Por eso el Señor tuvo que decir a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son creyentes sin duda alguna. Pero hay creyentes que han perdido el amor a las Escrituras, el amor a la oración, el gozo de reunirse con los creyentes. Qué triste, ¿verdad? Pero qué real. Sin embargo, cuando nosotros podemos pedir al Señor que nos ayude, su Espíritu, por más contristado que esté, está diciendo, eres hijo de Dios. Nos alenta, nos anima, nos esfuerza y nos da la victoria. Porque somos de Él y por Él vivimos. Es una evidencia de la conversión verdadera. En séptimo lugar, las luchas y los ataques de Satanás forman parte de la muestra que somos sus hijos, los hijos de Dios. Cuando Satanás nos tiene, nos deja tranquilos. Hay paz en el campamento, porque Satanás ya nos tiene. Aquel que está tirado en el pecado, Satanás ya es feliz con él, no va a molestarle mucho. Pero hermanos, cuando os vea a vosotros, si os pudiera destruir y matar, lo haría. Y como no puede porque Dios nos protege, lo que hace es tentarnos, desanimarnos, desalentarnos, ponernos la duda. ¿Soy creyente? Muchas veces el hecho que dudes si lo eres o no, ya implica que lo eres. El problema es que cuando hay tanta gente que piensa que es creyente y ni se pregunta por ello y vive como el diablo, entonces sí que hay un problema. La Biblia nos muestra la realidad de que aún las luchas son parte de la vida cristiana. En Efesios capítulo 6, versículo 12, tenemos lucha contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, vamos a luchar en la vida del creyente. Es parte de nuestro llamado. Es parte de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es parte de nuestra conversión verdadera. Un último punto mencionado aquí en Hechos capítulo 2 es la adoración. Aquellos creyentes estaban juntos, compartían mucho, pero perseveraban unánimes cada día en el templo, adorando a Dios. La adoración es un símbolo, es un signo inequívoco de que soy del Señor. Ahora, Dios conoce los corazones, yo no. Pero sí que es necesario que veamos estas pautas por una razón muy práctica. Muy práctica. Nuestra responsabilidad es proteger también a la iglesia de personas que no son salvas. ¿Habéis preguntado alguna vez cómo es que hay púlpitos que predican error y falsedad? Hablábamos hace un instante de una iglesia aquí en Barcelona que acepta a homosexuales, cuyo pastor apoya a los homosexuales, que dice que pobrecitos. ¿Cómo es que es así? ¿Cómo es que en estos últimos 30 años el liberalismo, el modernismo ha entrado en las iglesias? ¿Cómo es? Muy fácil. Porque las iglesias están llenas de personas que no son salvas. Son convencidas, pero no convertidas.
Y cuando hay algo que lucha entre su mente, su cerebro y la Biblia, ¿qué hacen? Hacen caso a su cerebro, no a la Biblia. Y cuando hay algo que lucha entre la realidad social y lo que la Biblia dice, ¿qué hacen? Aceptan la realidad social. Y tienen que decir, no, es que la Biblia es un libro desfasado, era para otra cultura, para otro tiempo. Amigo mío, la Biblia es el libro de Dios, eterno. Ni una jota ni una tilde de este libro pasará. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que aquellos que forman parte de la iglesia son realmente creyentes. Porque si no, estamos dando lugar a que la membresía de las iglesias se llene de inconversos que pueden un día tomar la palabra de Dios y tirarla a la basura. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? No voy a ir juzgando quién es salvo y quién no es, por supuesto. Dios no me ha llamado a eso, me ha llamado a la predicación del Evangelio. Pero sí debemos discernir los espíritus, también es cierto. Y también es cierto que si la Biblia nos da indicaciones de cómo discernir quién es creyente, es porque Dios quiere que así lo hagamos. Y podamos discernir quién es un lobo rapaz y quién es una oveja genuina. Ahora, ¿qué pasa con aquellos creyentes que andan en el mundo y que viven como el mundo y que son derrotados por el pecado? Creo que si son genuinamente creyentes, tienen sentido de culpabilidad, el Espíritu les está hablando, la palabra de Dios les está hablando, la iglesia les está hablando y saben que hay algo en sus corazones que no va bien. Porque si eres hijo, el Padre amoroso y bendito no te va a dejar tranquilo. El problema son aquellos que viven como el mundo, como los incrédulos, y les da igual. Dios sabe si son creyentes, lo único que puedo decir yo es juzgar por su fruto. Por sus frutos lo conoceréis. La Biblia dice así. Y yo no voy a marcar y señalar a los demás. Voy a tener cuidado con mi propio corazón. Pero tampoco voy a ser engañado. Si alguien se comporta como una pera, es una pera. Y perdonad que ponga este ejemplo. La Biblia nos exhorta a que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. La gracia de Dios es gratuita para todo aquel que crea y pecador que venga a Él gratuitamente. Venid a Él y confiad en Él. Pero la Biblia nos muestra que si tenemos una conversión genuina, habrá arrepentimiento, habrá el sello del Espíritu en nuestras vidas, habrá un entendimiento de la palabra de Dios, habrá un deseo de tener comunión unos con otros, un deseo de orar, un deseo de adorar, un deseo de andar con Dios, un cambio de vida, dejando el mundo atrás y siguiendo a Cristo aún en nuestra imperfección. Quiera el Señor ayudarnos a que nuestra vida marque la diferencia, muestre quién es nuestro Padre y de quiénes somos. Quiera el Señor ser glorificado en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Señor, es cierto que solamente tú conoces los corazones, pero también es cierto que tú has mostrado la necesidad de que el Hijo de Dios muestre fruto en su vida. Por eso hoy te rogamos, Señor, por esta iglesia, que cada persona que venga esté sellada por tu Santo Espíritu, esté segura que es salvo. Y sea, Señor, a través de la permanencia en ti, de andar en tus caminos, que muestre esa salvación. A veces nos preguntamos si fue Judas salvo. Señor, la respuesta es fácil. Tu palabra dice que no creyó desde el principio. Jesús sabía quién había creído. Y Judas era engañador y ladrón. Debemos preguntarnos si fue Pablo salvo. Un hombre que luchó con su propia carne, con sus propios deseos, según leemos en Romanos 6, 7 y 8. Pero un hombre que te siguió a ti, que sabía que su depósito estaba guardado para él, firme para aquel día. Ayúdanos a ser como Pablo, Padre. Ayúdanos a que nuestra vida, nuestro testimonio, muestre la realidad de nuestra conversión. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.